Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Bienvenidos, aquí comienza La Tertulia, con temas de actualidad, enfocados con el lente espiritual. Y ya con ustedes, La Tertulia. Muy buenas tardes. Este es su programa La Tertulia. Miguel Jacín quien les habla, en compañía, como siempre, de Luis Sena. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy tenemos un buen programa titulado El Gran Reseteo en sus dos versiones. Nosotros queremos, deseamos, anhelamos y les exhortamos a que ustedes investiguen en YouTube acerca de lo que es el reseteo, el gran reseteo. El señor César Vidal, un gran predicador e historiador español que reside en Miami, ¿verdad? Sí. Él tiene una serie de programas muy amplios acerca de lo que es el reseteo. Normalmente el reseteo se está enfocando solamente en el aspecto de la economía, pero es un reseteo general de todas las áreas de la vida, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo religioso, todo. Reseteo significa iniciar nuevamente. Ajá, reiniciar. Reiniciar. O sea, esa es la intención. Esa es la intención. Y la están anunciando porque no la pueden llevar a cabo sin el consentimiento y el engaño de las masas. Ellos lo están anunciando para engañarnos a nosotros las masas, a ver si se lo creemos. Si se lo creemos, ellos lo van a poder llevar a cabo como Eva le creyó a Satanás y Satanás pudo llevar a cabo el tomar el dominio de la creación que Dios le había asignado al humano, porque Eva y Adán se lo creyeron. Si no, él no hubiera podido. Así, esta gente están anunciando una nueva normalidad y un reseteo, a ver si los humanos incautos y simples se lo creen. Mira, para ellos llevarlo a cabo. Mencionaste algo muy importante. La gran mentira, la gran manipulación mental del término nueva normalidad. Usted oye a la gente como papagayo hoy en día, no importa su conocimiento, que lo tenga o no lo tenga, aún gente de mucha sabiduría, pero sin el discernimiento de la palabra espiritual, diciendo que ya más nunca volverán a hacer las cosas como eran antes. ¿Quién le ha dicho a usted que usted tiene esa potestad o que ellos, los que gobiernan el mundo, tienen la potestad de poder establecer cuál va a ser la normalidad y cuál no va a ser la normalidad? Claro, porque es que los que gobiernan el mundo no son más que gallinas dentro de un corral que quien lo tiene encerrado es Jesucristo. Porque desde la mañana del domingo de resurrección vivimos en otro mundo, un nuevo mundo gobernado por un humano glorificado, y ese decide qué es lo que es normal y qué es lo que es normal. Ninguna otra criatura lo decide. Entonces, todo eso de nueva normalidad y reseteo es una propuesta de mentira, a ver si encuentran otros Adán y Eva del siglo XXI que le sigan creyendo las mentiras a la serpiente para hacer el reseteo de Génesis 3. Yo sé que con la resurrección del Señor Jesucristo, yo me atrevería a decir, guardando la distancia, que se inició el verdadero reseteo y concluye con la segunda venida de Cristo. Bien, entonces, aunque el énfasis primario en estos días, en estos tiempos, es el reseteo de la economía mundial, porque quien gobierna la economía lo gobierna todo. Entonces, Luis, como tú recordarás, mencionamos en otro programa que hay dos grupos que se debaten el control mundial. El llamado cabal, que es quien actualmente reina, y la llamada alianza. Pero por encima de ellos hay otros grupos que son los que verdaderamente gobiernan el mundo y lo han gobernado durante siglos, que es la llamada nobleza veneciana, que tal vez en algún programa podamos ilustrar. O sea, anglo-veneciana. Anglo-veneciana. Y la nobleza de los ancianos chinos.
Esos son los que verdaderamente gobiernan al mundo. Y prácticamente la gente no conoce eso, ni sabe acerca de eso, que es interesante estudiar el tema para saber qué está sucediendo en el mundo y por qué suceden las cosas. Entonces... Déjame hacerte una interrupción. Sí. Y es, Dios espera que su pueblo sean la gente más sabio del mundo. Un evangélico ignorante de la geopolítica o ignorante de los principios de sabiduría que gobiernan las relaciones entre los seres humanos es una negación del principio de la existencia del reino de Dios. Dios colocó a su pueblo como luz de las naciones, a Israel, y lo ratificó con la iglesia, que no es más que la continuación del verdadero Israel de Dios, como la luz del mundo. Por lo tanto, nosotros los creyentes debemos estar ilustrados y discernir entre toda la información que se mueve cuál es verdadera para tener sabiduría, porque es un mandato de Dios que su pueblo sea la gente más sabia del mundo, porque eso es lo que lo honra a él como sabio y como autor de la máxima sabiduría de la creación. Totalmente de acuerdo, así es. Entonces, tenemos que esos dos grupos de poder, la alianza y el cabal, la alianza durante los 4 años anteriores, cuando estaba en el poder el presidente Donald Trump, representaba, entre comillas, el bien. Bueno, y verdad, entre comillas, después podemos aclarar eso, lo que estamos diciendo. Sí, representaba un lado de poder. Menos traumático. Un lado del poder. Un lado del poder. Porque en realidad, al final, lo que está sucediendo es que se están debatiendo el poder entre los dos. Bueno, nada más hay uno. Como dijo el señor secretario, sí. Bueno, nada más hay uno. Entonces, aunque es cierto que según lo que nosotros conocemos, es mejor ser gobernado por la alianza que por el actual gobierno mundial que se llama el cabal o el Estado profundo. ¿Está de acuerdo, Luis? Bueno, lo que pasa es que, en mi opinión, los dos son dos colores del mismo partido. Un partido que se anunció, que hizo una oferta al Señor Jesucristo y le dijo: todos los reinos del mundo me han sido entregados, y a quien quiero se lo doy, y te lo daré a ti si postrado me adorares. Esas dos versiones no son más que dos departamentos, dos marcas exactamente del príncipe de la potestad del aire. Sí, pero tú estás de acuerdo, ¿no?, en que hay uno más traumático que otro. Hay uno que luce hasta ahora más malévolo, sí, pero el otro no lo conocemos hasta dónde llega su maldad. Sí. No, y que la procedencia de ellos no es piadosa, de ninguno de los dos tampoco. Exactamente. O sea que... Lo que podemos ver, dos versiones. Pero hay uno que puede tener más gracia común que otro. Lo que pasa que hay un principio de sabiduría de la calle, que es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Porque ese bueno por conocer pudiera salir peor que el malo que ya se conocía. Bueno, es un paradigma que yo no creo. Ajá. Pero sí, no creo. Eso es algo que nos han enseñado desde chiquitico y uno lo asumió como verdadero. No, pero eso puede tener parte de verdad y parte de mentira. Tiene cierta... Porque si nosotros le aplicamos eso a la venida del Señor Jesucristo, era mejor seguir con lo que estaba que con esto todo novedoso que era el Señor Jesucristo, y en verdad no sucedió así. No, porque eso no está bajo dominio humano. Lo que quiere decir que dentro del conocimiento humano es una advertencia que, claro, como tú dices, eso de que malo por conocer, eso es una... lo que indica sí, quédate con lo que tú tienes y no hagas ninguna innovación para que no te arriesgues. Y eso es, en ese sentido, es contrario al principio del desarrollo de la creación. Correcto. Y del mandato cultural, sí, correcto. Cierto. Pero nadie niega que tengamos que
que conocer en lo que nos vamos a meter antes de meternos en eso, porque Exacto. eso es sabiduría. Sí. Bueno, entonces, el punto es el siguiente ahora. Dijimos que el dominio ahora mismo está en la economía. La versión de la alianza, ese grupo de poder formada por los ancianos chinos y militares y estadounidenses llamados los patriotas. Y en otras partes del mundo también hay muchos patriotas que siguen ese movimiento. Es decir, ¿cuál era la oferta fundamental de ellos? Bueno, fíjate que el mismo presidente Donald Trump empezó con una oferta de vida. O sea, todo lo que había iniciado el cabal respecto a leyes contrarias, totalmente contrarias a la palabra de Dios, la alianza, dirigida en esos 4 años anteriores por el presidente Donald Trump y su grupo, introdujeron nuevas leyes pro vida. ¿Y cómo nosotros no sabemos que eso no era más que una campaña publicitaria para atrapar nuestra mente y hacernos a nosotros favoritos de ellos? Es probable. Exacto. Es probable. O sea, el hecho es que ellos lo hicieron. Ahora, Sí. ¿cuál era su intención? Se necesita verlo en un plazo más largo histórico Sí. para ver realmente qué era lo que había ahí. Sí, que quizás se trataba de una carnada, pero mientras tanto, Sí, por lo menos detenía un mal que estaba avanzando demasiado rápido. correcto. Entonces, ese mismo grupo de la alianza planteaba lo que se ha llamado la reevaluación de la moneda mundial la moneda mundial, nacionales e internacionales. ¿Y en qué consistía eso? Consistía en volver nuevamente al patrón oro. Ya hemos hablado acerca de lo que es el patrón oro, pero podemos hacer una revisión breve. En los inicios, bueno, cuando el mundo comenzó, mucho antes del Señor Jesucristo, las negociaciones se hacían fundamentalmente en esos 2 metales preciosos que no son afectados por el tiempo, como el oro y la plata. Luego fue que se creó el papel moneda, pero siempre respaldado, eso es histórico viejo, respaldado por la plata o por el oro. ¿En qué consistía el respaldo en oro de una moneda? Creo que, Luis, si mal no recuerdo, que cuando se estableció el patrón oro fue una onza de oro equivalía a $35, algo así. Algo así. Bien, entonces para usted emitir $35 en una máquina, tenía que tener un respaldo en el banco de una onza de oro. Eso estaba muy bien. Ahora, ¿qué sucedió con el tiempo? Que vinieron unos genios, ¿no? Que vinieron unos genios del mal que descubrieron que se puede vivir en un mundo especulativo y no en un mundo real. Correcto. Entonces, cuando tenían necesidad de tener más papeletas para poder seguir haciendo lo que querían, armamento, etcétera, pues desvincularon el dólar del oro, ¿sí? De manera unilateral. Ellos lo decidieron, Que fue los norteamericanos. Durante la administración de Nixon. De Nixon. Sí. Entonces eso fue en el 1971 por ahí. Sí, 72. Entonces sí. que ellos eran una potencia confiable, a ver qué creen ellos, y lo peor de todo es que 200 naciones se sumaron a eso. Bueno, porque el pacto incluía que en vez de amarrar el dólar como moneda al patrón oro, amarrarlo al oro negro, es decir, al petróleo. Que todas las transacciones de petróleo del mundo se hicieran en dólares americanos. Ese fue el acuerdo. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, ya desde ahí hasta ahora, los norteamericanos, a través de la Reserva Federal, han podido hacer, cada vez que necesitan dinero, hacen papeles que son papeles falsos, no tienen ningún valor porque no tienen ningún respaldo. Pero, como yo dije en un programa anterior, tú haces $1 millón falso en una maquinita, que si tú lo haces en tu casa te meten preso, pero ellos lo pueden hacer. Si tú lo haces, eres un delincuente. Si lo hace la Reserva Federal, no son delincuentes. Sí. Ahora, recuérdate que mientras las transacciones del petróleo se hagan en dólares, todavía eso le da una hegemonía a ese papel moneda. Es una hegemonía virtual, pero todavía permite hacer transacciones. Lo que pasa es que la han exagerado hasta el punto que la han llevado al límite crítico,
Y ya ese mismo sistema de especulación no aguanta más. Y por eso es que se necesita hacer un reseteo. Exactamente. Entonces, y el reseteo consiste de manera resumida en volver al patrón oro. Ok. Pero hay un problema. Sí, hay un problema. Que la cantidad de moneda emitida en relación a la cantidad física de oro excede en tanto que cuando se sincericen una gran cantidad de la riqueza del mundo va a pasar a cero. Eso es verdad. Y esa riqueza, ¿de quién va a ser? ¿De los más oscuros, de los más claros o de los marrones? Sí, ellos previeron eso, la alianza. Entonces, entre otras razones, por eso existe lo que se llama el sistema cuántico. El sistema cuántico financiero. Exactamente. Ahora, porque para evitar eso que tú estás diciendo, Luis, la alternativa es la revalorización de la moneda. Es decir, cada país va a tener un valor fundamental, absoluto, en función de las riquezas que tengan. De la riqueza reales que tengan. No nominal, monetaria. No, mina de oro, mina de plata, mina de cobre, riqueza en fauna, en flora, todo eso. Entonces, convertido al oro. Para eso, entre otras razones, existe la computadora cuántica. Que eso es algo que no escapa a nuestro... para que tengan idea de lo que es capaz de hacer las nuevas computadoras cuánticas. Una operación matemática X determinada que al sistema actual de computación le podría durar aproximadamente 100 o 200 años, la computadora cuántica la hace en un segundo. Eso es algo asombroso. Eso es lo que se llama la verdadera tecnología o ¿cómo se llama, Luis? Inteligencia artificial. Sí, pero y fíjate que el punto de la computación cuántica en cuanto a la finanza es que los computadores cuánticos rompen la encriptación de los mensajes. O sea, ya las claves para encriptar mensajes financieros, una computadora cuántica relajando, lo abre todas las claves. Sí. Entonces ya el sistema de seguridad financiera del mundo ya cayó porque los computadores cuánticos pueden abrir las claves de encriptación de una manera tan sencilla que hay que pasar a un sistema de seguridad más avanzado. Y eso pone en peligro la riqueza acumulada de los que actualmente dominan el mundo. Correcto. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Bueno, hay algo más que otro puntico que debemos traer, Luis, y es lo que se llama el plan Gesara-Nesara. ¿Qué es el plan principalmente Nesara? Bueno, desde hace mucho tiempo, la Reserva Federal estafó a cientos de miles de granjeros en los Estados Unidos. Lo voy a decir de manera muy resumida, es bien larga la historia. ¿En qué consistió esa estafa? Consistió en que los granjeros tomaban préstamos en la Reserva Federal y en la letra chiquitica había una nota, una cláusula que decía que en el momento que muriera esa persona, ese terreno pasaba a ser propiedad de la Reserva Federal. Pagara o no pagara. Entonces fue una gran estafa. Eso fue a tribunales, mucha gente murió porque lo mataron, lo liquidaron, ahí está la historia. Pero finalmente el Tribunal Superior Constitucional de los Estados Unidos falló a favor de los granjeros. Desde ahí ha sido una lucha que todavía no se ha podido llevar a cabo, porque la Reserva Federal y todos sus grupos que pertenecen también al Cabal, al Estado Profundo, han buscado la manera, se han ingeniado la forma de evitar eso. Con la alianza que era dirigida por el presidente Donald Trump, ¿no? Como cabeza, visible. Ese dinero se iba a devolver a los granjeros, ese dinero que se le ha robado
con los intereses producidos, etcétera, etcétera. Pero como ese mismo robo también se llevó a cabo en todas las naciones del mundo, de la misma forma, con otras versiones diferentes por parte de la misma Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional, FMI, etcétera. Entonces, esa ley llamada Ley Nesara, ahora con aplicación mundial se llama GESARA. Por lo de global. Por la G de global. Global, exactamente. Eso es así, habría que hablar mucho más para poder entenderlo completamente, pero les exhortamos a que usted vaya a San Google y busque Nesara, GESARA y se verse acerca de ese tema. Pero ¿qué pasó? La alianza salió del poder. El cabal, con las triquiñuelas y todos sus engaños, se hicieron con el poder nuevamente y ahora está la Casa Blanca en manos de los demócratas. Sí, pero la película no ha terminado porque esto es una pugna entre poderes en el mundo, sí, que no termina ahí. Que de hecho, ese es de esos dos grupos que gobiernan el mundo que dijimos al principio, la nobleza china imperial y la nobleza anglo-veneciana. El cabal, mira, por eso lo que tú decías, que son Luis, los anglo-venecianos. Que son, sí, o sea, el cabal son agentes o testaferros de los anglo-venecianos, que que la codicia le atrapó el corazón y quisieron hacerse ellos independientes con el control. Entonces, se dice, yo estoy de acuerdo con eso, no sé tú, Luis, que como ellos dos se comunican, es decir, la nobleza china con la nobleza anglo-veneciana se comunican entre sí, dijeron, bueno, vamos a tirar una contraparte al cabal, que sería la alianza. Para recuperar el poder del mundo. Para recuperar el poder del mundo. Exactamente. O sea, los nuevos Nimrods de Génesis 11. De eso que estamos hablando. Hay unos Nimrod más chiquitos y unos Nimrod más grandes tratando de construir, hacerse cargo de la Babel. Ahora que tú mencionaste eso, Luis, sobre la Babel, realmente con el nuevo sistema que se está tratando de implantar a nivel global, es decir, la globalización, es como un equivalente a las intenciones primarias de Babel, que claro, era tener una sola lengua, unirse todos y así combatir a Dios, por decirlo de esa manera. Bajo un príncipe. Bajo un príncipe, exactamente. Que iba a ser el dictador y jefe mundial. Nimrod. No era una democracia. Ahora, no es que en Babel iban a hacer una democracia en esa torre. Iba a ser un estado totalitario. Uh-huh. Ahora esa versión es en cuanto al poder mundial. Exactamente, es la misma gobernado historia. Por un solo líder, por un solo grupo. Exactamente, eso es. Por eso es que nosotros los creyentes, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros entendamos los tiempos y las edades. Nosotros podemos conectar Génesis 11 con lo que está sucediendo en el siglo XXI. Eso es sabiduría del reino de Dios. Las otras gente que están haciendo comentarios no pueden hacer esa conexión porque ya Dios ha revelado las claves de cómo es que funciona el mundo y hacia dónde va. Entonces a nosotros no pueden estar engañando con reseteo, con nueva normalidad, etcétera. Pero nosotros sabemos que entre lo que pasó en Génesis 3 y la manifestación de Génesis 11, ahí están la clave para entender el mundo en el que estamos viviendo. Ahora, ¿qué esperar ahora, Luis? Es la pregunta interesante que podíamos plantearnos y analizarla. ¿Qué debemos esperar? Y me refiero a la iglesia. En momentos actuales como de lo que estamos viviendo, ¿cuál debería ser el papel de enfrentamiento o protagónico? Profético es la palabra, de la iglesia de Cristo en este tiempo. Para que la iglesia de Jesucristo sea profética en este tiempo necesita un gran reseteo. La iglesia actual, contemporánea, de hace 200 años, es religiosa, no es profética y no ha vivido el llamado y la vocación
a la que el Nuevo Testamento la llama. Lo primero que tiene que hacer la iglesia es resetearse, porque la iglesia son las personas, no las instituciones. Las instituciones que administran las iglesias locales no son la iglesia son las personas. Entonces, si reformulamos la pregunta, ¿qué debemos hacer las personas que somos el verdadero Israel frente a las realidades que estamos viviendo? Está claro, en la Biblia está claro quiénes gobiernan realmente el mundo. El mundo está gobernado por un monarca humano sentado a la diestra del trono de Dios, que se llama Jesucristo, y tiene un grupo de personas que son sus seguidores. Y él lo que quiere de ellos es que hagan justicia, que amen misericordia y que anden en humildad delante de Dios. Con un grupo así en el mundo, no es posible que los planes del mal prosperen. Por eso es que el mal necesita engañar a la humanidad, pero sobre todo engañar al pueblo de Dios. Porque mientras el pueblo de Dios no sea engañado y siga apelando con la verdad revelada de la Escritura al trono de la gracia, esos planes no prosperan. Amén. Por eso es que todo se basa en engañar no solamente a los perdidos, sino también a los escogidos. Y para engañar a los escogidos, necesitan los líderes de las iglesias que consientan en proteger sus ministerios, para que entonces se continúe ese engaño a las masas, transferido también al pueblo de Dios. Por eso es que en el libro de Colosenses se habla de que ese poder que viene por iniciativa del diablo, si no fuera porque Dios interviniera, hasta los mismos escogidos engañaría. Claro. Esa es la versión final, pero mientras tanto está sucediendo que ese poder que viene del diablo está engañando a muchos de los hijos de Dios. Exactamente, y por eso se necesita la sabiduría de la palabra de Dios, porque mientras haya personas que amen a Dios y amen al prójimo, los planes del maligno serán estorbados y no tendrán fluidez. Eso no quiere decir que van a desaparecer. Quien los va a hacer desaparecer es Jesucristo mismo en su segunda venida, pero el entorpecerlos es tarea de aquellos que han sido llamados a amar a Dios y amar al prójimo. Bien. Bueno, Luis, llegamos ya al final del programa. Bueno, sí, por el tiempo que nos ha sido dosificado. Dosificado. Esperamos que haya sido para la edificación de ustedes y sobre todo para la gloria de Dios. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.